Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, hermanas. Bienvenidos a este tiempo del estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos a este tiempo donde Ministerio, Palabra Viva y Eficaz, comparte la palabra de Dios con todos aquellos que quieran escucharla. Tenemos un muy bonito estudio para el día de hoy. Estamos listos para compartir con ustedes. Allí en el libro de Romanos, nos da el apóstol Pablo una analogía tan preciosa relacionada con el matrimonio y con el matrimonio que usted y yo ahora tenemos con Cristo en lo espiritual, a través de nuestra salvación, a través de la obra que Él completó en la cruz del Calvario. Así que, si usted me acompaña, vamos a leer la Escritura y vamos a orar. Así que Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Dice el verso 1, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos, estamos en Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que nos ha sellado, Señor, hasta el día de la redención, el día de nuestra partida con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por enseñarnos, por redarguirnos, por motivarnos a seguir escudriñando y entendiendo un poco más cada día de tu bendita palabra. Te pido, Señor, que quites toda distracción, que prepares nuestros corazones, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Bendigo la vida de cada hermano, cada hermana, allí donde estén. Diferentes países, diferentes situaciones. Bendigo sus vidas y que la palabra de Dios llene nuestro corazón en esta tarde. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ahí en el verso 1, hermanos, dice el 7:1 de Romanos: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Aquí Pablo está incluyendo tanto a los judíos como a los gentiles, que conocían la ley de Moisés. La ley de Moisés, acordémonos, no está solo simbolizada, hermanos, por los 10 mandamientos, o todos los mandamientos en cuanto a sacrificios, lo relacionado con la conducta social, todo lo que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía que respetar o cumplir de acuerdo a la ley. No solo eso está implicado en la ley de Moisés, de acuerdo a lo que nos dice Pablo, sino que también la ley de Moisés está representada por el yo personal, por la vieja naturaleza de pecado. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes diezman hasta la menta, el eneldo, el comino, pero se han olvidado de la misericordia hacia los demás? Entonces, aquí Pablo dice: ustedes saben, o no ignoran, ¿verdad?, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Le está hablando a aquel que creía que por buenas obras o por cumplir lo mejor posible la ley de Moisés iban a calmar su conciencia y iban a tener una eternidad con el Dios creador. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a cumplir, vino a quebrar. Él dijo: yo vine a cumplir la ley, no vine a sacarla, la vine a cumplir para que ustedes puedan ser después
tomados en cuenta por Dios mi Padre, como que la han cumplido por el pago que yo voy a cubrir y cumplir en la cruz del Calvario por ustedes. Pablo entonces les dice, ustedes no saben que la ley de Moisés, mientras el hombre vive, la tiene que cumplir. Fíjense el verso 2, 7:2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pablo ahora, hermanos, hermanas, comienza una analogía entre el matrimonio terrenal que usted o yo tenemos y el matrimonio celestial que cada creyente ha formalizado con Cristo cuando lo ha recibido como Señor y Salvador. Sin importar si es hombre o mujer, en Cristo usted y yo somos presentados como la novia de Cristo delante de Él en el tiempo que Él levante su iglesia. Si usted me acompaña a 2 Corintios, ¿por qué relacionamos la vida del cristiano como casados con Cristo Jesús en una unión espiritual? Váyase a 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 4. Ojalá que usted tenga su Biblia con usted. 2 Corintios 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y vamos a ir desglosando Romanos 7 en estos primeros versículos y nos vamos a dar cuenta que también tanto aquí como en Corintios, Pablo les dice, ustedes, una vez que están casados con Cristo, tienen un solo esposo ahora. Tienen un solo esposo que es Cristo Jesús. En esa unión espiritual, por eso no puede vivir de la misma manera. Alguien que dice ser cristiano no puede vivir de la misma manera desde que recibió a Cristo. Y más si han pasado años, no hay manera que nadie, o la misma persona o los demás, no vean un cambio en esa persona si se dice creyente en Cristo Jesús. Volvemos al verso 2 de Romanos 7. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Ahí donde dice está sujeta, hermanos, en el original está en una voz pasiva el sujetarse, está relacionado con que ella ya estaba unida, no tenía posibilidad de divorciarse. La acción, toda la acción que surgiera de esta mujer en base a la ley de Moisés era respetar al marido, vivir con el marido y cuando éste muriera, ella quedaba libre de la ley del marido. Ahí donde dice ella queda libre, está también en el original, hermanos, escrito en una manera que nos dice, en cuanto el marido dio su último suspiro, ella ya no está bajo la ley del marido. La mujer viuda ha quedado libre de la ley del marido. Ahí vemos inclusive lo deshonesto de la doctrina, por ejemplo, del celibato de hombres y mujeres, de la religión, ¿verdad?, de Roma. Es algo que no es bíblico. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre la palabra de Dios motivó a las personas a que formaran su familia. Cuando alguien quedaba viudo, que pudiera volver a casarse. Pablo dice también que el que quiere volver a casarse, que lo haga, pero siempre que sea en el Señor, es decir, bajo la cobertura de Cristo. Entonces, Pablo dice, ustedes no se olviden, ¿verdad?, de que la mujer casada está sujeta a la ley del marido, a las decisiones del marido, mientras él vive. En el 2 explica lo mismo. Pero cuando muere, ella queda libre. A partir de ese punto, en adelante, hay libertad en la mujer, y había, si se presentaba la oportunidad de casarse nuevamente bajo la protección y bajo el beneficio
de la presencia de Dios en la vida de ella y el nuevo marido, era recomendable que lo hicieran. La mujer viuda ha quedado libre de la ley del marido. Fíjense el verso 3, Romanos 7:3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Ahí vamos a empezar a entender, hermanos, lo que significa nuestro crecimiento espiritual diario, ahora que estamos casados con Cristo espiritualmente, cada uno de nosotros como hijos de Dios. Así que si en vida el marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. En el original leeríamos, si se diera la condición en esta mujer que ella planificara para unirse a otro varón. Fíjese que está hablando en el original no solo en la acción de esta mujer, si estaba unida todavía a su marido, no solo que lo hiciera o que pensara hacerlo en actitud, sino que en su mente y en su corazón. Pablo dice, así que si en vida del marido esta mujer planificara para unirse a otro varón, será llamada adúltera. ¿Y por qué habla también de la mente y el corazón? ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, cuando le preguntaron sobre el divorcio, sobre el adulterio, y él le dice, ustedes son adúlteros como cualquiera. Cuando miraste a una mujer para desearla, ya adulteraste en tu corazón. El verso 3 entonces, Romanos 7:3. Si en vida del marido se uniera otro varón, aunque lo pensara, aunque lo programara, sería llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley, de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. No será adúltera. Entonces, para entrar después en el verso 4 y para entender lo que ahora generamos en lo espiritual como hijos de Dios, hermanos, ahora que hemos sido casados con Cristo. ¿Se acuerda que en 2 Corintios 11, 1-4, el apóstol Pablo dice, os he casado con un solo esposo, le habla a la iglesia, que es por supuesto el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Del 1 al 3, Romanos 7, del 1 al 3, entonces, Pablo les dice, siempre estamos bajo autoridad. El hombre y la mujer judía mucho más que todos aquellos que no eran judíos en aquella época. ¿Por qué? Porque tenían la ley de Moisés. La mujer casada tenía que estar bajo la ley del marido porque la ley de Moisés lo decía. La única manera que podía volver a casarse sin ser llamada adúltera, era a través de la muerte del marido y casarse con otro varón bajo la cobertura, bajo la protección de Dios. Vamos al 4 ahora entonces, 7:4 de Romanos. Así también vosotros, ahora nos habla a nosotros Pablo, hermanos míos, no le habla al judío que no tenía a Cristo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A ver si vamos entendiendo la tremenda implicancia de esto que estamos diciendo, hermanos. Todo lo que significa. Usted y yo nacimos bajo el poder del pecado. Pecado original, más todos los pecados que después de los 4, 5, 6, 7 años, que cada persona a partir de esa edad comienza a planificar para el pecado. Usted y yo vivimos en pecado hasta que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Estábamos en unión con la vieja naturaleza de pecado. Estábamos en unión con el príncipe de este mundo. Estábamos en unión con la maldad de este mundo. Estábamos atados bajo la ley de Moisés, de alguna manera, aunque no fuéramos judíos, porque nunca podíamos llegar a los estándares de Dios para poder tener salvación. Pero fíjese lo que pasó. ¿Se acuerda la analogía entre la mujer casada con el marido? Dice acá el apóstol Pablo en el 7:4 de Romanos. Dice, ahora ustedes han muerto a la ley
mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. ¿Qué hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Se acuerdan donde la palabra dice que Él puso en evidencia a todas las potestades, a los principados? Es decir, exhibió la maldad que provocó Satanás desde la caída del jardín del Edén. En la cruz el Señor no perdió, ganó todo. Ganó todo no solo para Él como Hijo de Dios, sino para nosotros. Pablo está diciendo, ustedes estaban casados con la emoción, con la sensualidad, con el viejo yo, estaban casados con el mundo, con todo lo que aún sus padres o sus abuelos les dieron. Estaban casados a lo mejor con una religión, con un dogma, dice Pablo, pero ahora que lo recibiste a Cristo como Señor y Salvador, ya legalmente estamos casados con otro. No con el mundo, no con la vieja naturaleza de pecado. Murió eso cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Ese viejo marido espiritual que usted y yo teníamos, en cuanto a la ley de Moisés, la maldad, el yo, lo que me gustaba sentir, ese murió, el que me tenía atado. Ahora usted y yo ya somos libres, porque hemos sido unidos al Hijo de Dios como iglesia de Cristo. Dice Pablo en el 4, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Acá empieza lo que es el tema del fruto. Ojalá, hermanos, está precioso el estudio. Yo cada vez que lo leo, mientras lo iba preparando, es tan tremendo entender esto. 7 del 1 al 3. Estábamos usted y yo fuera de Cristo, casados con toda la basura, con la maldad, con la vieja naturaleza de pecado, con el príncipe de este mundo de alguna manera, como aún el Señor le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo. Cuando usted y yo hicimos esa oración de fe, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, atendamos esto, usted y yo hemos sido unidos con un nuevo esposo espiritual, que es el Hijo de Dios. El que entregó en la cruz del Calvario su vida por usted y por mí, el que pagó por mis pecados, el que resucitó al tercer día. Por eso usted y yo tenemos garantizado no solo el perdón de pecados, sino la resurrección, así como Él resucitó. En el versículo 4 aparece fruto. Termina diciendo el versículo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pregunta, ¿qué fruto teníamos cuando usted no tenía a Cristo? ¿Se acuerda? ¿Verdad que cada uno de nosotros hay cosas que ni queremos acordarnos? Y yo sé que usted está de acuerdo conmigo, aunque no lo puedo ver, aunque no la puedo ver. Uno se avergüenza a veces de lo que hizo antes de Cristo. Teníamos otro marido espiritual. Teníamos otra autoridad espiritual, que era el mundo, que era la maldad, que era lo que nos enseñaron, que era la idolatría. Ahora que hemos revivido y renacido a una vida nueva, ¿se acuerda cuando el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo? Ahora usted y yo, hermanos, casados con Cristo, se nos pide que llevemos fruto para Dios. Antes cosechábamos fruto para nosotros. Lo que me gustaba hacer, lo que me gustaba decir, ese es mi carácter, a mí no me importa. A lo mejor fornicábamos, robábamos, pero nos sentíamos igual bien. ¿Por qué? Porque el fruto era para el mundo y para lo que el mundo me había enseñado. Dice Pablo ahora, tengan cuidado porque ahora son de otro esposo, del que los rescató, y ahora se espera de ustedes que den frutos espirituales para Dios. Porque están ahora bajo la ley del nuevo marido, que es Cristo en la vida de ustedes. Fíjense en el verso 5. Acá explica un poco más Pablo lo que yo les estoy dando en la introducción de lo que es el fruto ahora como esposo o esposa o novia de Cristo, como es la iglesia. Fíjese el 7:5 de Romanos. Porque mientras estábamos en la carne, acordémonos, usted y yo nos acordamos, aunque algunos dicen, no, yo nunca hice nada malo. Mentira. Si no, primera de Juan, capítulo 1, estaría mintiendo el apóstol Juan. El que dice que no tiene pecado le hace a él, a Cristo, mentiroso.
Porque mientras estábamos en la carne, Romanos 7:5, las pasiones pecaminosas que eran por la ley o por lo que me enseñó el mundo, lo que yo sentía, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué significa esto? Cada obra que usted y yo hicimos para el mundo antes de recibir a Cristo llevó fruto para juicio sobre tu vida y sobre la mía. Gloria a Dios y gracias a Dios que usted y yo un día decidimos clamar a Dios y decir: Señor, yo recibo a tu Hijo, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús, como mi Salvador personal. En ese instante, todo lo que había sido juntado para juicio, como obra para muerte, no solo eso fue borrado, fue quitado, fue echado al fondo del mar, como dice la palabra, sino que dice la palabra que Él ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Cuando estábamos casados con el mundo y el pecado, dábamos como fruto hijos de maldición y desobediencia. Imagínense un matrimonio regular, se generan hijos, ¿verdad? Y uno dice: wow, mirá que el niño o la niña, qué parecido a la madre o al padre, parece un calco, parece una fotocopia. Bueno, cuando usted y yo estábamos fuera de Cristo, todo lo que hacíamos mal, fuera de la palabra de Dios y de la palabra de Cristo, era tomado como hijo de desobediencia, como hijo de maldad y de maldición. Todo lo que pensamos, lo que hicimos, nuestras actitudes, lo que dijimos, lo que hicieron nuestras manos, nuestros sentidos, todo fue tomado delante de Dios como hijos de maldición y desobediencia. ¿Por qué? Porque estábamos casados con el que gobierna el mundo, el príncipe de las tinieblas. Ahora que tenemos a Cristo y hemos sido limpiados de todo, ¿se acuerda que la palabra dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre? Entonces, cada fruto que dábamos fuera de la gracia de Cristo generaba actos de maldad y lo único que sumábamos día a día era juicio. Gloria a Dios que usted y yo hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ya nada cuenta. Dice el apóstol Juan también que el que tiene a Cristo no tiene pecado. Delante del Padre usted y yo ya estamos con vestiduras blancas, luchando cada día con malas decisiones, con dolores, con a lo mejor palabras que no queremos que salgan de nuestra boca, pero no puede llamarse cristiano, hermanos, alguien que programa para seguir generando hijos de maldad, hijos de desobediencia, como si estuviera todavía en el mundo. Cuando un creyente se llama creyente, pero uno ve que está programando para la maldad y para seguir en pecado, hay algo que no está funcionando en la vida espiritual de esa persona. O está próximo a recibir una disciplina fuerte de parte de Dios, o nunca lo recibió a Cristo como Señor y Salvador. Esa persona que se llama cristiano y programa para la maldad, debiera empezar a chequear a ver si encuentra su certificado de nacimiento espiritual, hacer memoria y a ver cuándo realmente recibió a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué es lo que se nos pide ahora? Antes generábamos hijos espirituales de maldad, de desobediencia, de mentira. ¿Qué se nos pide ahora? Versículo 6, ya para ir terminando. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. Se murió ese marido espiritual, se murió el mundo para usted y para mí. Se murió el yo para usted y para mí. Se murió la sensualidad para usted y para mí. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, como hemos muerto al pecado, hermanos, y como iglesia de Cristo, cada cristiano que realmente ha nacido de nuevo es parte de la iglesia. Esa iglesia es la novia de Cristo. Dice Pablo que nos presentó como una virgen
con un solo esposo. Pero aún cada uno de nosotros, siendo parte de una iglesia, cada uno de nosotros debe evaluar su comportamiento espiritual como casado con Cristo. Ahora el Señor espera y desea que solo generemos hijos de bendición, hijos de obediencia. Y usted dirá, pastor, es difícil. Claro que es difícil. ¿Por qué cree que siempre decimos que en realidad el cristiano entra y sale constantemente, aún teniendo vida eterna garantizada por Cristo, si lo recibió de corazón? Aún teniendo esa vida garantizada, usted y yo salimos y entramos a veces constantemente de la comunión con Dios el Padre a través de Cristo. Cuando desobedezco, cuando miento, cuando manipulo, cuando tengo amargura, cuando hay algo que me da sentido y me gusta sentir en mi emoción, sabiendo que estoy mal y que es pecado, estoy generando un hijo de maldad, un hijo de desobediencia, aunque tengo la salvación en Cristo, como usted también la tiene, si lo ha recibido como Señor. En el versículo 6, lo que Pablo está diciendo en un caso ideal, dice ahora que tienen el potencial de generar hijos solamente de bendición, es decir, tomando buenas decisiones, leyendo la palabra, bendigan a otros, oren por otros, traten mejor al esposo, a la esposa, a los hijos, sirvan a Cristo, busquen la palabra, alaben al Señor, no sean respondones, no, que cambie esa violencia en el carácter. Todo eso está relacionado con generar hijos de bendición. Ahora que estamos bajo la autoridad de este esposo, creador del universo, Cristo Jesús. Cada vez que pecamos deliberadamente, hermanos, entendiendo la Escritura de esta manera, cada vez que pecamos deliberadamente, estamos engendrando en realidad hijos de maldición espirituales. Estoy engendrando cosas que me van a lastimar, que me van a dañar, que van a dañar a otros. Cuando obedezco al Señor, cuando cambio el carácter, cuando la gente me dice, realmente hay algo diferente en tu vida, realmente, ¿cómo enfrentaste esta prueba con esa fe? Uno puede ver que Cristo Jesús es tu Señor. Cuando usted y yo actuamos de esa manera, cada vez que actuamos de esa manera, hemos engendrado un hijo espiritual de obediencia delante de nuestro Señor Jesucristo. Y lo tremendo de eso, no es que solamente uno se siente bien cuando reconoce que ha tomado una decisión basada en la palabra o en oración, y uno está contento, está feliz, tiene gozo. No solo que uno se siente mejor, sino que los demás comienzan a ver que nuestra boca no es la misma, que nuestras ideas no son las mismas, que nuestra actitud no es la misma, que nuestra manera de ver el mundo no es la misma. Ahora ha muerto el que teníamos como esposo, el mundo, la maldad, la idolatría, las emociones, la vieja naturaleza de pecado. Ahora, me dice Pablo, a usted y a mí, el Evangelio y el declarar a Cristo como Señor y Salvador nos ha permitido estar casados con el Creador del universo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él ahora espera lo mejor que podamos, que cada día más tratemos de generar hijos de obediencia, hijos espirituales de bendición para otros a través de las decisiones, actitudes, acciones que hagamos delante de los demás. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu apóstol Pablo, este tremendo varón de Dios, Señor, que tú levantaste. Gracias por la inspiración que le diste del Espíritu Santo, Señor. Gracias por estos versículos del libro de Romanos. Yo te pido, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por mi vida, Señor, también, que atesoremos esta palabra. Que cada vez, Señor, que hay algo que efectuamos y sabemos que hemos hecho mal, fuera de tu palabra, que nos acordemos de esta palabra. He engendrado un hijo de desobediencia o de maldición. Pero qué bonito, Señor, que cada día,
a partir de esta palabra, tratemos cada uno de nosotros de comenzar a generar cada día más hijos de obediencia espiritual, hijos de bendición espiritual, no solo para mi vida, la vida de mi familia, la vida de los que me rodean y también, ¿por qué no?, para bendecir a aquellos que son parte de mi iglesia. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Señor Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús te pedimos y declaramos todo esto. Amén. Y usted también desde su casa dice amén. Dios les bendiga, hermanos. Cristo vive.